Hola, Carlos y Rodrigo, muy buenos días. ¿Ustedes están oyéndonos? Hola Mario. Hola Mario, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, sí, bárbaro, adelantamos un poquito, unos minutos, la salida de ustedes al aire, dado que tenemos un problema de comunicación con nuestro amigo Silvio Cataño, aprovechamos y vamos a hablar con ustedes como era habitual la columna que tenían aquí en el programa y que ahora la distanciamos un poquitito, pero que seguimos con la idea de mantener caliente un tema que muchas veces la sociedad lo deja a un lado y que justamente hoy vamos a tener, hablando de esta materia, a tres personas: Carlos Matos, con quien estamos en contacto, Rodrigo Romera y posteriormente con Victoria Fasa, pero que va a ser un tema muy particular, que es la discriminación que están sufriendo los jóvenes con discapacidad en la ciudad de Buenos Aires, una política realmente que menoscaba a las personas, pero también la actitud moral del gobierno de la ciudad. Pero empecemos con ustedes dos, amigos, compañeros. Ustedes sostienen que el ingreso básico universal, que les pido por favor que lo expliquen en dos palabras de qué se trata, sería un componente central en el desarrollo del modelo social de la discapacidad. Bueno, tienen la palabra para explicarnos de qué se trata los dos temas, el ingreso básico universal y el modelo social de la discapacidad, porque habrá gente que lo sabe y otra gente que no lo sabe. Bien, el año pasado habíamos hablado de los dos temas por separado en las columnas. Podríamos repasar primero qué es el modelo social de la discapacidad, porque el gran debate acá es que muchas veces hablamos de los modelos, pero se omite la base o la sustentación económica de los modelos, Mario. Entonces quedamos como en una explicación en abstracto, ¿verdad? Claro. En cuanto al qué es el modelo social de la discapacidad, bueno, hay tres modelos que se proponen normalmente en las charlas, en las conferencias, en los estudios, que no dejan de ser mapas. Siempre decimos, los modelos son mapas, que en muchos casos se ajusta al territorio y en algunos casos no, pero sí nos permite comprender el territorio de la historia. El primer modelo, obviamente, se los describe con el diario del lunes al primer y segundo modelo y al modelo de transición, es el llamado modelo de prescindencia, cuando las personas con discapacidad eran eliminadas directamente por su discapacidad. Bueno, el ejemplo es la sociedad espartana, el ejemplo clásico es la sociedad espartana, y toda otra sociedad fuertemente militarizada, ¿no? Los nazis, por ejemplo. Que el nazismo hizo otro justamente. Tanto. Sí. A eso iba, que se hace una sucesión histórica, pero que no necesariamente significa que estén superadas esas cuestiones. Los nazis es el ejemplo más terrible, ¿no? Modelo de prescindencia aplicado a la discapacidad, a todo aquel distinto a lo que el régimen nazi consideraba que era lo que debía ser. Bueno, Carlos, sí. Hace unos años atrás, cuando era muy común que la persona con discapacidad fuera ocultada de alguna manera en la piecita del fondo, no dejaba de ser un modelo de prescindencia. Atenuado, pero no deja de ser un modelo totalmente. De prescindencia. No, y no solo hace unos años atrás, Rodrigo, hace muy poco también, Yo, obviamente uno mantiene por una cuestión de decoro reserva en cuanto a nombres y demás, pero acá en el Partido General Alvarado hace poco nos hemos enterado de lo que vos planteas, Rodrigo, una persona ciega, justamente un niño, que prácticamente era ocultado por la familia. Una situación muy terrible. O sea, sí, a lo que vamos, lo que plantea Rodrigo es así, o sea, sigue, bueno, esto, a ver, el modelo de prescindencia, ¿por qué? Porque el dominador, el prejuicio está metido dentro de la cabeza de la gente común. Por eso siempre decimos que la revolución tiene que ser cultural, básicamente, ¿no? Naturalmente, bueno, la revolución empieza por la cabeza. Empieza por la cabeza. La gran revolución es la toma de conciencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, este modelo que históricamente se ubica, pero está perfecto lo que dice Rodrigo y lo que marcabas vos, Mario,
se hace esta especie de sucesión histórica para comprenderlo, ¿no? Que se pone la civilización espartana, la época en toda el área mediterránea. Después, bueno, viene un modelo de cuidado como modelo de transición con el advenimiento del cristianismo, aparecen los hospitales, pero que no deja de ser también una cuestión de prescindencia. O sea, a ver, no había una eliminación expresa, ¿no? Claro. Pero sí, bueno, como que se nos permitía vivir, pero tampoco se nos incorporaba. Uh-huh. Bueno, con la revolución industrial empieza a aparecer lo que se llama el modelo rehabilitatorio, que esto aparece en principio con los obreros que pierden un miembro o que sufren algún daño y se discapacitan, y entonces había que rehabilitarlos porque tenían que seguir produciendo. Entonces ese es un poco el sentido, ¿no? Claro, sí, y sí. obviamente con las guerras el modelo rehabilitatorio se profundiza. Lo que hay que decir que en el primer modelo, en el de prescindencia y en el rehabilitatorio, la discapacidad se ubica en cabeza de la persona con discapacidad. Uh-huh. Ahora, después Carlos, de la Segunda Guerra Mundial, sí. Carlos, hoy llevado a nuestra sociedad, la visión sería: vos, para poder ser parte de nuestra sociedad, tenés que acomodarte a nosotros. ¿Bien? Ese sería el sentido del modelo médico rehabilitatorio. En la medida en que la persona con discapacidad se rehabilita, puede ser, ¿cómo se llama? Fructífera, o puede ser productiva en la sociedad. Si no, no. Y esto es un tema realmente complejo, porque entonces la sociedad no advierte que debe ir eliminando las barreras tanto físicas como actitudinales, como comunicacionales, etcétera, 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 ¿no? Entonces decíamos que llegamos entonces a lo que es el modelo social, que a su vez tiene varias corrientes, pero no nos vamos a ir por ahí ahora. El modelo social, ¿qué es lo que dice? Que la discapacidad es producida por la sociedad. No, la discapacidad es una cosa y la patología es otra. La discapacidad es una construcción cultural. En la medida que la sociedad construye barreras, también discapacita. Claro. Y esto surge a partir del cuestionamiento que hacen los laboristas ingleses, personas con discapacidad que militan en el laborismo inglés, en el socialismo norteamericano. Surge después lo que es el movimiento de vida independiente en los Estados Unidos, y también en el socialismo escandinavo. Entonces, toda esta convergencia es lo que produce el llamado modelo social, que es este cuestionamiento donde dicen, bueno, a ver, si la sociedad es la que genera la discapacidad, es la sociedad la que debe deconstruir las barreras y respetar la diversidad. Así llegamos a lo que es el modelo social, que es lo que se refleja en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el primer tratado de derechos humanos firmado en el siglo XXI, tratado al que adhirió nuestro país. Entonces, sí. Yo quiero agregar una cosa. A ver, porque da la impresión, o sea, que para que se entienda bien, para que las personas que no están en este tema entiendan bien cuál es el sentido de esto del modelo social de la discapacidad. O sea, nosotros no es que decimos que no tenemos una discapacidad. La discapacidad la tenemos, desde luego que sí. El tema es que necesitamos que la sociedad no nos genere mayor discapacidad y que allane, de alguna manera, esta cuestión de hacer un mundo accesible para todas las personas. En la medida en que hace un mundo accesible para todas las personas, no solamente nosotros podemos tener una equiparación de oportunidades, sino que también hace un mundo mejor a futuro para todos. Claro, ahí en consonancia con lo que vos decís, Rodrigo, es que la Convención, cuando define la discapacidad, habla del déficit más todas las barreras que la sociedad genera, que la comunidad genera. Por lo cual, bueno,
entrando ya en el camino de respetar la diversidad y de deconstruir, es que ya del año pasado veníamos planteando esto de cuál sería la base económica del modelo social de la discapacidad, porque uno puede plantear un montón de cosas que pueden sonar bien, pueden sonar bonitas en abstracto, pero hay una correlación, así como muchas veces hemos dicho que el modelo paleoliberal genera discapacidades porque las produce, las genera. De hecho, lo que ha ocurrido a lo largo y ancho del país con el uso de agrotóxicos es un claro ejemplo. Pero bueno, ahora le paso la pelota a Rodrigo para meternos en el tema del IBU, un poco charlarlo acá entre los tres, y por qué tiene implicancias en el modelo social de la discapacidad. Sí, antes de entrar en este tema, quiero decirles que vamos a estar en contacto con Victoria Fasa. Ustedes no se vayan, no, excelente, si está espectacular. Y quiero a ver si puedo también traducir lo que ustedes plantean en términos, si se quiere, accesibles, como lo han hecho ustedes, pero para los oyentes, reafirmarlo. Las personas con discapacidad sufren las limitaciones que le genera una sociedad que los ha discriminado y no los ha tenido en cuenta. Por tanto, lo han rodeado de barreras que les impiden el acceso a una vida más o menos normal. La pregunta que voy a dejar pendiente, porque ya vamos a estar en contacto con Victoria, es si en el balance que hace una sociedad de naturaleza capitalista acerca de los gastos y beneficios, podríamos decir que hoy se está comprendiendo que los beneficios podrían ser mayores si se hacen las inversiones para eliminar estas barreras de accesibilidad y por tanto ganar las capacidades económicas, productivas, creativas de personas con discapacidad. Pero dejo la pregunta a ustedes dos. La han escuchado nuestros amigos Rodrigo Romera y Carlos Matos, a los cuales les voy a pedir en todo caso que hagan un comentario y que volvamos al tema que habíamos interrumpido y la pregunta que les había hecho. Complejo lo que cuenta Victoria, sobre todo por esto que tantas veces denunciamos con Rodrigo. Está lleno de discapacitólogos y discapacitólogas que, como bien dijo Victoria, se la pasan hablando de cosas que pueden sonar bonito, cosas que pueden sonar bonitas, como la inclusión, por supuesto. ¿Quién no va a estar a favor de la inclusión? O sea, claro, eso es un valor que no se discute. Lo que pasa es que no se hace así. No se trata de barrer las escuelas de educación especial y perdón por la expresión, pero tirar al tacho a las personas con discapacidad en el medio de la nada, cuando todavía las escuelas mal llamadas comunes, porque una escuela común debería ser una escuela común para todos, pero sabemos que eso no es así. Entonces, la educación especial, voy a poner este ejemplo para no acaparar tanto con el tema, pero las escuelas de educación especial son como la torre de control en todo proceso de inclusión o de integración. Y esto lo hablo con conocimiento de causa, Mario, perdón por la autorreferencia, pero en Mar del Plata, Gladys Correa, una compañera nuestra, mi hermano y yo, fuimos las primeras personas integradas en escuelas comunes en la década de los 70, en el año 77. Concurríamos a la escuela común a la mañana y a la tarde íbamos a la escuela 504, la escuela de educación especial para personas ciegas, donde recibíamos todo el apoyo de material didáctico y elementos que necesitábamos. Es decir, que es un proceso la inclusión y la integración. ¿Y por qué decía que es como la torre de control? La torre de control cuando el avión está por despegar es fundamental, o cuando está por aterrizar. Pero claro, es fundamental también cuando está en pleno vuelo, porque de las torres de control dependen que no haya colisiones en el aire, por ejemplo. Entonces, barrer así, y ojo que también hay que decir algo, que esto está pasando con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y sí, es terrible.
Pero también ha ocurrido en la provincia de Buenos Aires, en su momento, las escuelas de educación especial que tenían la posibilidad de recibir a compañeros y compañeras con discapacidad que vivían lejos y quedarse toda la semana, como pasó en la escuela 504, acá en Mar del Plata, para ciegos y disminuidos visuales, en un momento, bajo la idea de la inclusión y que no hay que institucionalizar a los niños ni a las niñas, obviamente, ¿quién no va a estar de acuerdo con que no hay que institucionalizar? Se eliminó la posibilidad de que los chicos que iban los lunes y volvían los viernes, por ejemplo, algunos que venían de Balcarce o que venían de Otamendi o venían de otros lugares, bueno, listo, no se institucionaliza a los chicos, pero no van a ninguna parte. Claro. Entonces, todo esto suena muy bonito, pero realmente no se hace así como se viene planteando, sino que es todo un proceso, como en otros países, donde se planificó a 30 años en los que pasaron docentes, se les dio las herramientas a los docentes para atender la mayor cantidad de diversidad en un aula, se modificaron las estructuras edilicias y se modificaron los planes de estudio. Y en algunos lugares las escuelas de educación especial se cerraron porque ya empezaron a carecer de sentido porque el sistema se había modificado. Pero no se hace así, cerrar de un plumazo, como quiere hacer el gobierno de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires. Así es. Bueno, me quedan 4 minutos. A ver quién hace la síntesis de lo que sería el ingreso básico universal y el impacto que podría tener en las personas con discapacidad. Bien, Mario, a ver, pero también nos queda la pregunta que vos hiciste respecto, que te pediría que la repitieras, sobre el tema de si el sistema capitalista podría, era algo así. Sí, sí, bueno, sí, en realidad, lógicamente que hay aspectos materiales y hay aspectos culturales que hacen a la cuestión, pero en realidad adaptar la sociedad para la inclusión de las personas con discapacidad tiene un costo. Es indudable que hacer una plataforma, cambiar los dispositivos en un colectivo, etcétera, tienen un costo. Hacer en un bar un baño para personas con discapacidad, todo eso tiene un costo. Pero, lógicamente que también tiene un beneficio. Tiene un costo material, pero tiene un beneficio. El beneficio es doble. Por un lado, es de naturaleza concreta respecto de las personas con discapacidad que se sienten integrados a la sociedad, ser parte de la sociedad. Tienen un beneficio espiritual para toda la sociedad que no deja excluido a nadie, pero también puede tener un beneficio material, que en definitiva se vuelven más productivas las personas con discapacidad. Y yo creo que el sistema capitalista lo que mide es el costo-beneficio material. El resto no le interesa, porque evidentemente el Dios para ellos es el dinero y todo lo demás carece de importancia. Pero si en estos momentos, hasta desde ese punto de vista, no sería conveniente la inclusión de las personas con discapacidad, porque al tiempo que significa un costo material de construcción, etcétera, significa el beneficio del aporte creativo de todas las personas con discapacidad que al día de hoy, al ser discriminadas, evidentemente le aportan a la sociedad una menor cuota de lo posible, justamente por esta situación de discriminación. Mario, en cuanto a eso quiero responderte y quería que vos hicieras esta pregunta nuevamente porque casualmente yo he vivido y de vuelta como Carlos pido disculpas por la autorreferenciación, pero yo he vivido una experiencia cuando me accidenté de ir a hacer rehabilitación a Estados Unidos. No te estamos escuchando del todo bien. Muchas de las políticas de Rodrigo, no te estamos escuchando del todo bien. Sí. A ver. No sé. Ahí sí, ahí. Bueno. Ahí mejoró. A ver si se escucha mejor. Ahí. A mí me tuve la suerte de ir a hacer rehabilitación a otro lugar, en este caso Estados Unidos, cuando yo recién me accidenté, de que quede claro que yo no estoy de acuerdo con muchas de las políticas de Estados Unidos, pero en materia de discapacidad y enarbolando de alguna manera esto que vos decís, que tiene que ver con darle las
las herramientas a la persona con discapacidad para que sea participativa y para que pague los impuestos de alguna manera, ellos en el año 87, por ejemplo, ya tenían colectivos accesibles, todas las esquinas tenían rampas, las medicinas prepagas te adaptaban todo, ¿bien? Bien, entonces, digo, yo no sé si, más allá de que en mi opinión personal el sistema socialista, pero el socialista de los países bajos es el que más me gusta, bien, pero creo que con buena predisposición, con una buena idea, cual fuera sea el tipo de gobierno, si realmente quieren hacer las cosas bien, las cosas se pueden hacer. Bien, estoy de acuerdo. De que a mí me guste más un sistema de gobierno o una ideología política, bien, pero creo que Estados Unidos en ese sentido hay que sacarse el sombrero, y a Alemania también, y a Japón, bien, y a China. Bien. ¿Por qué no? Hay que reconocer lo que está bien hecho porque es lo que vale, porque en todas las sociedades además anidan personas que son más bestiales, por decirlo así, y personas que son, lógicamente, que tienen la humanidad y como corresponde, con el amor que corresponde. Les digo que el tiempo se me ha terminado y no hemos abordado el tema de fondo. Nos quedó sí. Lo del ingreso básico universal, pero bueno, básicamente, perdón por la repetición, pero lo tocaremos en otro programa. Lo tratamos en otro programa. Ingreso básico. ¿Cómo? Lo tratamos en otro programa porque el tiempo es tirano. Se fue. No, es que realmente lo que planteó Victoria creo que desplazó todo. Es que además corresponde que haya desplazado todo. Claro. Corresponde. Eso es una prioridad. Bueno, les mando un fuertísimo abrazo. Abrazo grande, Mario. Abrazo grande, Mario. Gracias. Bueno, hemos hablado con Carlos Matos y con Rodrigo Romera.